En cada esquina de la ciudad hay historias que nadie quiere mirar. Un niño descalzo, con las manos extendidas, pedía un trozo de pan para calmar el hambre que lo consumía. Muchos pasaban de largo, hasta que una mujer se detuvo. Al acercarse para darle comida, descubrió algo que le heló la sangre. En el bolsillo del niño había una foto vieja, desgastada por el tiempo. Y en esa imagen aparecía el rostro de una mujer que ella conocía demasiado bien, su propia hija, desaparecida años atrás. La Plaza San Martín hervía con el bullicio de las 6 de la tarde. Comerciantes pregonando sus últimas mercancías, niños corriendo entre los bancos de piedra, parejas compartiendo helados bajo los faroles que comenzaban a parpadear. Era uno de esos atardeceres de abril donde la brisa fresca abraza los hombros y promete que todo puede ser mejor mañana. Pero en el corazón de tanto movimiento había una pequeña figura que rompía la armonía del paisaje. Un niño de apenas 7 años, con el rostro manchado de tierra y los pies descalzos, se acercaba tímidamente a cada transeúnte con la misma súplica silenciosa, sus manitas extendidas y sus ojos oscuros pidiendo algo, cualquier cosa, que pudiera calmar el vacío que le roía las entrañas. «Por favor, señora, ¿y tiene un poquito de pan?» Su voz era un susurro ronco, como si las palabras le costaran el último aliento que le quedaba. La mayoría de la gente desviaba la mirada. Algunos aceleraban el paso, otros fruncían el ceño con fastidio, como si la presencia de aquel niño fuera una mancha en su tarde perfecta. Había quienes murmuraban por lo bajo: «Estos niños de la calle, siempre inventando historias para dar lástima». Pero no todos los corazones estaban cerrados esa tarde. Esperanza Morales, una mujer de 58 años con piel pálida salpicada de pecas suaves y cabello castaño recogido en un moño bajo, había estado observando la escena desde su puesto en una banca cercana. Sus ojos verde esmeralda, esos que habían visto demasiado dolor en la vida, no podían apartarse de aquel pequeño que parecía llevar sobre sus hombros un peso invisible y terrible. Llevaba 23 años visitando esa plaza todos los jueves. 23 años esperando algo que ya no sabía si llegaría. 23 años desde que su hija Luz Marina desapareció sin dejar rastro, llevándose consigo todos los sueños de madre que Esperanza había construido. Pero hoy algo era diferente. Algo en la manera como el niño movía las manos, en el temblor de sus labios, en esa forma particular de inclinar la cabeza cuando alguien lo rechazaba, le recordaba a alguien. «¿Será posible?», pensó, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir con una fuerza extraña. Se levantó de la banca con movimientos lentos, como si temiera que cualquier gesto brusco pudiera hacer desaparecer al niño. En su bolso llevaba siempre un sándwich de jamón y queso que preparaba cada mañana por si acaso, por si algún día necesitara alimentar a alguien que tuviera hambre de verdad. «Oye, pequeño», le dijo con voz suave cuando se acercó. El niño levantó la cabeza y Esperanza sintió como si una corriente eléctrica la atravesara de pies a cabeza. Esos ojos los había visto antes. «¿Tienes hambre?», preguntó, aunque la respuesta era evidente en los huesos que se marcaban bajo la camiseta raída del niño. Él asintió con la cabeza, pero no extendió las manos como había hecho con los otros. Había algo en la presencia de esta mujer que lo tranquilizaba, algo familiar que no sabía explicar. «Me llamo Esperanza», dijo mientras sacaba el sándwich envuelto en papel aluminio. «¿Y tú?» «Santiago», murmuró el niño, y al decir su nombre se llevó instintivamente la mano al bolsillo de su pantalón, como si protegiera algo muy valioso. «Querida alma que nos acompaña, si esta historia ya ha tocado tu corazón, queremos pedirte algo desde lo más profundo del nuestro. Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. Cada historia que compartimos aquí nace del deseo de recordarte que los milagros existen, que el amor perdido siempre encuentra un camino de regreso, y que hay historias como la de Santiago y Esperanza que necesitan ser contadas. Tu apoyo nos permite seguir tejiendo estos relatos que sanan el alma. Ahora, continuemos descubriendo qué secreto guarda Santiago en su bolsillo.
Santiago tomó el sándwich entre sus manos pequeñas como si fuera el tesoro más preciado del mundo. No lo desenvolvió inmediatamente. Primero lo olió, cerró los ojos y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Era un gesto que le partió el corazón a Esperanza, porque le recordó cómo su hija Luz Marina solía hacer exactamente lo mismo cuando era pequeña: oler la comida antes de probarla, como si quisiera guardar para siempre ese momento de anticipación feliz. —¿Hace cuánto no comes? —le preguntó Esperanza, sentándose en el suelo junto a él sin importarle que su vestido azul marino se manchara con el polvo. —Desde ayer en la mañana —confesó Santiago entre mordiscos pequeños, tratando de hacer durar cada bocado el mayor tiempo posible. Esperanza sintió una punzada en el pecho. No era solo compasión lo que sentía, era algo más profundo, más personal. Había algo en este niño que despertaba en ella todos los instintos maternales que había dormido durante más de 2 décadas. —¿Dónde vives, Santiago? El niño señaló vagamente hacia una dirección incierta. —En la calle Bolívar, pero ya no puedo ir ahí. —¿Por qué no? Santiago dejó de masticar y bajó la mirada. Sus pequeños hombros se tensaron, como si estuviera recordando algo doloroso. —Porque el señor que me cuidaba se fue. Me dijo que ya no podía conmigo, que era muy difícil, que no tenía plata para darme comida todos los días. Sus palabras salían entrecortadas, como si le doliera pronunciarlas. Me dio 5 pesos y me dijo que me las arreglara solo. Esperanza cerró los puños. ¿Cómo era posible que alguien abandonara a un niño de esa manera? ¿Cómo podía el mundo ser tan cruel con los más inocentes? —¿Y tus padres, Santiago? ¿Dónde están ellos? La pregunta flotó en el aire como una nube pesada. Santiago terminó de comer su sándwich en silencio. Se limpió las manos en el pantalón y nuevamente se llevó la mano al bolsillo. Esta vez, Esperanza notó que sus deditos tocaban algo pequeño con mucho cuidado. —Mi mamá, no sé dónde está —dijo finalmente. El señor Carlos, el que me cuidaba, me contó que ella me dejó con él cuando yo era muy pequeñito, como de 2 años. Me dijo que ella era muy joven y que no podía cuidarme. Esperanza sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Luz Marina había desaparecido cuando tenía apenas 19 años. Si hubiera tenido un hijo, ese niño tendría ahora exactamente la edad de Santiago. —¿Nunca supiste su nombre? Santiago negó con la cabeza, pero inmediatamente sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza. —Pero tengo una foto de ella —susurró, como si compartiera el secreto más grande del universo. El corazón de Esperanza dio un vuelco. —¿Una foto? Sí, el señor Carlos me la dio antes de irse. Me dijo que era lo único que tenía de mi mamá, que me la había dejado junto conmigo. Santiago miró alrededor, como si quisiera asegurarse de que nadie más los estuviera escuchando. —¿Quiere verla? Esperanza asintió, aunque algo dentro de ella temía lo que pudiera encontrar. Santiago metió la mano en su bolsillo con mucho cuidado y sacó un pedacito de papel doblado múltiples veces. Estaba tan desgastado que parecía a punto de deshacerse entre sus dedos. —Está un poco rota —advirtió mientras comenzaba a desdoblarla, con la delicadeza de quien maneja una mariposa herida—, pero se puede ver su cara. Esperanza extendió la mano y Santiago depositó la fotografía en su palma. Durante un segundo, ella no se atrevió a mirarla. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que el niño podía escucharlo. Pero cuando finalmente bajó la vista hacia el papel amarillento, el mundo se detuvo. Era una foto pequeña, probablemente tomada en uno de esos estudios baratos del centro de la ciudad. La imagen estaba borrosa en los bordes y tenía una mancha de humedad que había difuminado una parte del fondo. Pero el rostro era inconfundible. Era Luz Marina, su hija desaparecida. La misma sonrisa tímida, los mismos ojos expresivos, la misma forma de ladear ligeramente la cabeza hacia la derecha cuando posaba para una foto. Incluso llevaba puesta la camiseta rosa con florecitas blancas que Esperanza le había regalado para su cumpleaños número 18. Esperanza sintió como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente.
«Señora, ¿se siente bien?», preguntó Santiago con preocupación al ver que los ojos de Esperanza se llenaban de lágrimas. Ella no podía hablar, no podía moverse. No podía hacer nada más que mirar esa fotografía y entender que el universo acababa de ponerle frente a ella el milagro que había estado esperando durante 23 años. Este niño no era solo un niño de la calle. Este niño era su nieto, el hijo de su Luz Marina desaparecida. «Santiago», susurró Esperanza con voz quebrada, todavía sin poder apartar los ojos de la fotografía. Esta mujer de la foto». «¿Sí?», preguntó él, inclinándose hacia ella con curiosidad. «¿La conoce?». Esperanza alzó la mirada y por primera vez realmente observó el rostro del niño. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? La forma de la nariz, idéntica a la de Luz Marina, los ojos oscuros y expresivos, como los de su hija. Incluso esa manera particular de fruncir el ceño cuando se concentraba era como ver a Luz Marina en versión masculina y miniatura. «Santiago, necesito que me escuches con mucha atención», le dijo, tratando de controlar el temblor de su voz. «Esta mujer de la foto es mi hija». El niño la miró con los ojos muy abiertos, como si no hubiera entendido completamente lo que acababa de escuchar. «¿Su hija?». «Sí, mi amor. Su nombre es Luz Marina y desapareció hace muchos años». Esperanza limpió las lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas. «Si ella es tu madre, ¿eso significa que usted es mi abuela?», terminó Santiago con un hilo de voz. Esperanza asintió, y en ese momento algo mágico sucedió. Como si una fuerza invisible los empujara, ambos se abrazaron. Fue un abrazo diferente a cualquier otro que hubieran dado antes. Fue el abrazo de dos almas que finalmente se reconocían, de dos mitades de una misma historia que por fin se unían. Santiago hundió su carita en el hombro de Esperanza y comenzó a llorar. No era el llanto de dolor al que estaba acostumbrado, sino algo completamente nuevo. Lágrimas de alivio, de comprensión, de saber que ya no estaría solo en el mundo. «Abuelita», murmuró entre sollozos, y esa palabra sonó como la melodía más hermosa que Esperanza hubiera escuchado jamás. «Sí, mi vida. Soy tu abuelita, y nunca más vas a estar solo. Te lo prometo». Permanecieron abrazados en medio de la plaza mientras la tarde se convertía lentamente en noche. La gente seguía pasando a su alrededor, ajena al milagro que acababa de ocurrir en esa banca de piedra. Cuando finalmente se separaron, Santiago miró a Esperanza con una mezcla de esperanza y miedo en los ojos. «Abuelita, ¿esto significa que usted sabe dónde está mi mamá?». El corazón de Esperanza se partió en 1000 pedazos. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que su madre había desaparecido sin rastro? ¿Cómo decirle que ella la había estado buscando durante más de 2 décadas sin éxito? «Santiago, mi amor», comenzó con mucha suavidad, yo no sé dónde está tu mamá. Ella desapareció cuando tenía 19 años, y desde entonces la he estado buscando». Los ojitos de Santiago se llenaron de una tristeza profunda, pero no era la misma desesperanza de antes. Ahora había algo diferente. Tenía a alguien que lo quería, alguien que también extrañaba a su mamá, alguien con quien compartir esa ausencia. «¿Pero usted la va a seguir buscando?», preguntó. «Claro que sí, mi vida. Y ahora la vamos a buscar juntos, tú y yo». Esperanza tomó las manitas del niño entre las suyas, porque ahora ya sabemos algo muy importante. Luz Marina tuvo un hijo hermoso y valiente, y ese eres tú. Santiago sonrió por segunda vez esa tarde, pero esta sonrisa era completamente diferente a la primera. Esta venía desde el alma. «Abuelita, ¿puedo quedarme con usted?». «No solo puedes, mi amor, te vas a quedar conmigo para siempre. Vamos a ser una familia». Mientras guardaban cuidadosamente la fotografía, Santiago le hizo una pregunta que sorprendió a Esperanza por su madurez. «Abuelita, ¿usted cree que mi mamá quería dejarme?». Esperanza lo miró directamente a los ojos. No iba a mentirle, pero tampoco iba a destruir su esperanza.
Santiago, yo conocí a tu mamá cuando era pequeña, como tú. Era una niña llena de amor, generosa, que siempre ayudaba a todos. Si ella te dejó con el señor Carlos, estoy segura de que fue porque pensó que esa era la mejor manera de protegerte. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. A veces los adultos tomamos decisiones difíciles porque queremos mucho a alguien, no porque no lo queramos. ¿Y usted cree que ella está bien? Esperanza abrazó nuevamente a su nieto, sintiendo cómo su corazón se llenaba de una determinación nueva. No lo sé, mi vida. Pero lo que sí sé es que a partir de hoy vamos a hacer todo lo posible por encontrarla. Y mientras tanto, tú vas a tener todo el amor que no pudiste recibir durante estos años. Esa noche, mientras caminaban hacia la casa de Esperanza, Santiago se detuvo de repente. «Abuelita, ¿puedo preguntarle algo más?» «Lo que quieras, mi amor». «¿Cómo se llamaba mi mamá de pequeña? ¿Usted le decía algún nombre especial?» Esperanza sonrió entre lágrimas. «Le decía mi lucecita, porque ella era mi luz en los días oscuros». Santiago asintió con solemnidad, como si estuviera guardando esa información en un lugar muy especial de su corazón. «Entonces yo también voy a ser su lucecita, hasta que ella regrese». Y en ese momento Esperanza supo que había encontrado no solo a su nieto, sino también una nueva razón para seguir creyendo en los milagros. Los primeros días en casa de Esperanza fueron como un sueño del que Santiago temía despertar. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una cama propia con sábanas limpias, comida caliente 3 veces al día y, lo más importante, tenía a alguien que lo esperaba en casa cada tarde con una sonrisa. Esperanza había transformado su pequeño estudio en una habitación para Santiago. Colgó cortinas azules en la ventana, puso una lámpara con forma de avión en la mesita de noche y llenó el espacio de cosas que pensó que a un niño de 7 años podrían gustarle: libros de cuentos, crayones de colores y un oso de peluche marrón que había comprado en el mercado. Pero lo que más emocionaba a Santiago no eran las cosas nuevas, sino las fotos viejas que su abuela había comenzado a sacar de unas cajas guardadas en el armario. «Mira, Santiago», le dijo una tarde mientras organizaban un álbum sobre la mesa del comedor. «Esta es tu mamá cuando tenía 5 años». Santiago observó con fascinación la imagen de una niña pequeña con vestido amarillo y coletas despeinadas, sonriendo desde un columpio. «¿Y esta?», preguntó, señalando otra fotografía. «Esta es del día de su primera comunión. Tenía 8 años y estaba tan nerviosa que se le olvidaron todas las oraciones en plena misa», rió Esperanza, aunque sus ojos se humedecieron con el recuerdo. Cada fotografía era una pequeña revelación para Santiago. Descubrió que su madre había sido una estudiante excelente, que le encantaba dibujar mariposas, que tenía una gata llamada Canela y que soñaba con ser maestra de jardín de niños. «Abuelita», dijo Santiago una noche mientras ella le leía un cuento antes de dormir, «¿usted tiene alguna foto de mi mamá cuando ya era grande?» Esperanza cerró el libro y suspiró. Era una pregunta que había estado esperando, pero que aún así la tomaba desprevenida. «Tengo pocas, mi amor. Las últimas que tengo son de cuando cumplió 18 años. ¿Puedo verlas?» Esperanza fue hasta su habitación y regresó con una caja pequeña de madera. Adentro había solo 5 fotografías de Luz Marina adolescente. «Esta es de su graduación de bachillerato», le mostró una imagen donde Luz Marina aparecía con toga y birrete, radiante de felicidad. «Se ve muy contenta», observó Santiago. Lo estaba. Había sacado excelentes notas y había conseguido una beca para estudiar en la universidad. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no estudió? Esperanza sintió cómo se le formaba el nudo familiar en la garganta. Nunca había contado esta historia completa, ni siquiera a sí misma. «Santiago, ¿te acuerdas que te conté que tu mamá desapareció?» El niño asintió. «Fue muy extraño lo que pasó. Un día, tu mamá salió de casa como siempre. Me dijo que iba a encontrarse con unas amigas del colegio para celebrar que habían terminado el bachillerato. Me dijo: «Mami, regreso en la noche. No te preocupes». Esperanza hizo una pausa,
luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarla. Pero nunca regresó. Santiago se acercó más a su abuela y le tomó la mano. ¿Y usted qué hizo? Lo busqué por todas partes. Fui a la policía, puse volantes en toda la ciudad, pregunté a todos sus amigos, a sus profesores, a cualquier persona que pudiera saber algo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza, pero era como si se hubiera desvanecido en el aire. ¿Nadie sabía nada? Sus amigas me dijeron que sí había llegado a la reunión, que habían estado juntas hasta como las 8 de la noche, y que después Luz Marina les dijo que tenía que irse porque había quedado de verse con alguien. ¿Con quién? Eso nunca lo supe. Sus amigas pensaron que tal vez era conmigo o con algún muchacho, pero yo no sabía de ningún novio. Esperanza limpió sus lágrimas con el dorso de la mano. Durante meses esperé que apareciera. Pensé que tal vez se había ido de viaje, o que había tenido algún problema y no podía comunicarse conmigo. Santiago procesó esta información con la seriedad de un adulto. Pero entonces yo nací, ¿verdad? Sí, mi amor. Tú naciste 2 años después de que tu mamá desapareciera. Eso significa que en algún momento durante esos 2 años, ella tuvo que estar bien, tuvo que estar viva, tuvo que... No terminó la frase, pero Santiago entendió lo que no había dicho. Abuelita, ¿usted cree que mi mamá no quiso regresar a casa porque estaba embarazada de mí? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Esperanza nunca había considerado esa posibilidad de forma tan directa. No lo sé, Santiago. Tal vez ella pensó que yo me iba a enojar o que iba a decepcionarme. Pero si eso fue lo que pasó, ella se equivocó. Esperanza abrazó a su nieto con fuerza. Yo nunca me habría enojado. Habría sido la abuela más feliz del mundo desde el momento en que nacieras. Esa noche, después de que Santiago se durmiera, Esperanza se quedó despierta mirando las fotografías de Luz Marina. Por primera vez en 23 años, tenía una pista concreta. Sabía que su hija había estado viva al menos hasta 5 años atrás, cuando había dejado a Santiago con el señor Carlos. Al día siguiente, decidió hacer algo que no había hecho en años, volver a buscar activamente a su hija. Pero esta vez no estaba sola. Esta vez tenía a Santiago y él podía tener información valiosa. «Mi amor», le dijo durante el desayuno, «necesito que me cuentes todo lo que recuerdes del señor Carlos. ¿Cómo era él? ¿Dónde vivía? ¿Alguna vez mencionó cómo había conocido a tu mamá?» Santiago frunció el ceño, concentrándose en recuperar esos recuerdos. El señor Carlos era mayor, como de 50 años. Tenía bigote gris y le faltaban 2 dientes de adelante. Vivíamos en una casa pequeña en la calle Bolívar, cerca de una panadería que se llamaba Pan de Oro. Esperanza tomó nota mental de cada detalle. ¿Alguna vez te contó cómo conoció a tu mamá? Sí, una vez me dijo que ella había llegado a su casa una noche, lloviendo mucho, y que le pidió que me cuidara por unos días mientras ella arreglaba unos problemas. Santiago hizo una pausa, pero nunca regresó por mí. El corazón de Esperanza se aceleró. Esta era información nueva, importante. ¿Te dijo cuándo había sido eso? Creo que dijo que yo tenía como 2 años cuando llegué con él. Esperanza hizo cálculos mentales rápidos. Si Santiago había estado 5 años con Carlos y había llegado cuando tenía 2 años, eso significaba que Luz Marina había estado cuidándolo durante sus primeros 2 años de vida. Había sido madre durante 2 años enteros antes de tomar la decisión de dejarlo con Carlos. Santiago, ¿Carlos te dijo si tu mamá parecía enferma o asustada o triste cuando te llevó con él? El niño cerró los ojos, tratando de recordar algo que posiblemente nunca había escuchado directamente. Creo que una vez escuché al señor Carlos hablando por teléfono con alguien. Decía algo como, la muchacha estaba muy asustada, decía que alguien la seguía. Esperanza sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Su hija no había desaparecido por capricho. Había estado huyendo de algo, o de alguien, y ese algo había sido tan peligroso que había preferido separarse de su hijo antes que ponerlo en riesgo.
La revelación de Santiago sobre las palabras que había escuchado del señor Carlos cambió todo para Esperanza. Su hija no había desaparecido por voluntad propia, había estado huyendo de algo peligroso. Esto significaba que durante todos estos años, Luz Marina no había sido una hija irresponsable que había abandonado a su familia, sino una mujer en peligro que había tomado decisiones desesperadas para proteger a su hijo. «Santiago», le dijo Esperanza esa misma tarde, «vamos a ir a buscar al señor Carlos. Necesito hablar con él». El niño se puso nervioso inmediatamente. «Abuelita, ¿y si no quiere hablar con nosotros? ¿Y si se enoja porque me fui?» «No se va a enojar, mi amor. Y si no quiere hablar, encontraré la manera de convencerlo. Necesitamos saber todo lo que él recuerde sobre tu mamá». Esa tarde tomaron un autobús hacia el barrio donde Santiago había vivido los últimos 5 años. Era una zona humilde de la ciudad, con casas pequeñas de ladrillo y calles estrechas donde los niños jugaban fútbol entre los carros estacionados. «Es esa», señaló Santiago cuando llegaron a la calle Bolívar, la casa azul con la puerta verde. Esperanza respiró profundo antes de tocar. Cuando la puerta se abrió, apareció un hombre de unos 50 años, tal como Santiago lo había descrito. Bigote gris canoso y una sonrisa incompleta. «¿Carlos Mendoza?», preguntó Esperanza. «Sí. ¿En qué puedo ayudarla?». Su expresión cambió completamente cuando vio a Santiago parado detrás de Esperanza. «¿Santiago? ¿Qué haces aquí?». «Señor Carlos, soy Esperanza Morales. Soy la abuela de Santiago». Fue directa al grano. «Necesito que hablemos sobre Luz Marina, la madre de Santiago». Carlos palideció visiblemente. Miró hacia ambos lados de la calle como si temiera que alguien los estuviera observando. «Entren rápido», les dijo en voz baja. La casa era pequeña pero ordenada. Carlos los llevó hasta la sala y cerró todas las cortinas antes de sentarse. «Señora Esperanza, yo no sabía que usted existía. Luz Marina nunca me habló de su familia». «¿Qué fue exactamente lo que pasó la noche que ella llegó aquí con Santiago?». Carlos se pasó las manos por el cabello, como si estuviera reviviendo un recuerdo doloroso. «Fue una noche terrible. Llovía como si fuera el fin del mundo. Yo escuché que alguien golpeaba mi puerta como a las 2 de la madrugada. Cuando abrí, había una muchacha empapada, cargando a un bebé que no paraba de llorar». «¿Cómo la vio? ¿Estaba herida?». «No físicamente, pero se veía aterrorizada. Temblaba tanto que apenas podía hablar coherentemente. Me dijo que se llamaba Luz Marina y que necesitaba que cuidara a su hijo por unos días». Santiago escuchaba con atención, tratando de imaginarse esa noche que no recordaba. «¿Le dijo por qué no podía cuidarlo ella misma?». «Al principio no. Solo me repetía, por favor, cuídelo como si fuera suyo, solo por unos días, solo hasta que yo pueda arreglar las cosas». Carlos hizo una pausa y miró directamente a Esperanza. Pero después, cuando ya se había calmado un poco, me contó algo que me heló la sangre. Esperanza se inclinó hacia adelante, preparándose para escuchar la verdad que había estado buscando durante 23 años. Me dijo que había estado viviendo con un hombre, el padre del niño. Al principio todo había estado bien, pero después él se volvió violento, muy violento. Carlos bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Me enseñó marcas en los brazos, moretones en el cuello. Me dijo que él la amenazaba con matarla si trataba de irse y que había empezado a amenazar también al bebé. Santiago se acercó instintivamente a su abuela, quien lo rodeó con sus brazos protectoramente. «¿Le dijo el nombre de ese hombre?», preguntó Esperanza con voz tensa. «Sí, se llamaba Esteban Restrepo. Trabajaba en algo relacionado con cosas ilegales, drogas, creo». Luz Marina me dijo que él había empezado a usar al niño como una manera de controlarla, diciéndole que si ella lo dejaba, él se encargaría de encontrarlos y... Carlos no pudo terminar la frase. Esperanza sintió una mezcla de horror y comprensión. Su hija no había huido por irresponsabilidad, había huido para salvar su vida y la de su hijo. ¿Qué más le contó esa noche? Me dijo que había estado planeando escapar durante meses.
que había ahorrado un poco de dinero en secreto y que tenía un plan para irse lejos, pero que necesitaba tiempo para asegurarse de que fuera seguro para Santiago. Carlos miró al niño con tristeza. Me prometió que volvería por él en cuanto encontrara un lugar seguro donde vivir. ¿Y nunca más supiste de ella? Carlos negó con la cabeza, pero había algo en su expresión que sugería que no estaba diciendo toda la verdad. Señor Carlos, intervino Santiago con su vocecita seria, usted me dijo una vez que mi mamá había mandado dinero para mí. ¿Eso era mentira? Carlos miró sorprendido al niño. No, Santiago, eso era verdad. Durante 3 años, cada 6 meses, llegaba un sobre con dinero y una nota muy corta. Esperanza sintió como si su corazón fuera a explotar de emoción. ¿Todavía tiene esas notas? Algunas sí. Están guardadas en mi cuarto. Carlos se levantó y regresó unos minutos después con una caja de zapatos. Aquí están. Con manos temblorosas, Esperanza tomó la primera nota. Estaba escrita con la letra familiar de Luz Marina. Para Santiago, espero que esté bien. Todavía estoy arreglando las cosas. Pronto podremos estar juntos. LM. La fecha del sobre era de apenas 2 años atrás. ¡2 años!, exclamó Esperanza. Esto es de hace apenas 2 años. Carlos, ¿por qué nunca me buscó? ¿Por qué nunca le dijo a la policía que tenía información sobre una mujer desaparecida? Carlos bajó la cabeza con vergüenza. Señora, yo tengo mis propios problemas con la ley. No podía involucrarme con la policía. Y Luz Marina me había hecho prometerle que no le contaría a nadie sobre Santiago, que era por la seguridad del niño. Esperanza siguió revisando las notas. En la última, fechada hace 1 año y medio, Luz Marina había escrito algo diferente. Para Santiago, las cosas se están complicando de nuevo. Si algo me pasa, por favor, cuídalo bien. En su bolsillo está mi foto para que nunca me olvide. Si algún día alguien viene preguntando por él, por favor enséñenle esa foto. Su familia merece conocerlo. LM. ¿Qué quiere decir con «si algo me pasa?», preguntó Esperanza con el corazón en la garganta. No lo sé, confesó Carlos. Esa fue la última carta que recibí. Después de eso pasaron los meses y no llegó más dinero. Yo seguí cuidando a Santiago como pude, pero mis recursos se agotaron y se quebró. Lo siento mucho, Santiago. Sé que no debí dejarte solo, pero ya no sabía qué hacer. Santiago se acercó a Carlos y le tomó la mano. No se preocupe, señor Carlos. Usted me cuidó mucho tiempo. Y ahora encontré a mi abuela. Esperanza tenía ahora más pistas de las que había tenido en 23 años, pero también más preguntas. Su hija había estado viva hace 1 año y medio, pero algo había pasado que la había hecho temer por su seguridad nuevamente. Carlos, necesito que me dé todas las direcciones que recuerde de los sobres. Necesito saber desde dónde mandaba el dinero Luz Marina. Esa noche, mientras Santiago dormía, Esperanza se quedó despierta organizando toda la información que había obtenido. Tenía un nombre, Esteban Restrepo. Tenía varias direcciones de remitente. Y tenía algo que la llenaba de una mezcla de esperanza y terror, la certeza de que su hija había estado viva hace muy poco tiempo. Pero la pregunta que la atormentaba era, ¿seguiría estándolo ahora? Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Esperanza. Por un lado, tenía más información sobre Luz Marina de la que había tenido en más de 2 décadas. Por otro lado, cada nueva pista la acercaba más a una realidad que no sabía si estaba preparada para enfrentar. Había decidido no involucrar a la policía todavía. Las palabras de Carlos sobre los problemas con la ley y la descripción de Esteban Restrepo como alguien involucrado en actividades ilegales la hicieron darse cuenta de que necesitaba ser muy cuidadosa. Un movimiento en falso podría poner en peligro no solo a Luz Marina, sino también a Santiago. En cambio, decidió comenzar su propia investigación. Cada mañana, después de llevar a Santiago a la escuela del barrio donde lo había inscrito, Esperanza visitaba las direcciones que aparecían en los sobres que Carlos le había dado. La primera dirección la llevó a un barrio en las afueras de la ciudad. Era una zona residencial de clase media, con casas pequeñas pero bien cuidadas.
tocó puertas, mostró la fotografía de Luz Marina, preguntó a tenderos y vecinos. Nadie la recordaba. La segunda dirección era de un apartamento en el centro. El edificio era viejo pero decente. La portera, una mujer mayor llamada Doña Carmen, miró con atención la fotografía de Luz Marina. «Ay, sí, a esta muchacha sí la recuerdo», dijo después de un momento. «Vivió aquí como por un año, hace unos 3 años». El corazón de Esperanza dio un salto. «¿La recuerda bien?» «Claro que sí. Era muy reservada. Siempre andaba con gorra y gafas de sol, como si no quisiera que la reconocieran. Pero era educada, siempre me saludaba con respeto. Vivía sola. Eso parecía. Nunca la vi con nadie. Trabajaba desde la casa, en algo de computadores, creo, porque recibía muchos sobres de empresas». Esperanza sintió una punzada de orgullo. Su hija había encontrado la manera de mantenerse por sí sola. Había aprendido a trabajar con computadoras. Había logrado sobrevivir. ¿Se fue de repente? Sí, muy extraño eso. Un día simplemente no estaba. Dejó el apartamento limpio. Pagó todo lo que debía, pero se fue sin avisar. Doña Carmen bajó la voz. Aunque ahora que me acuerdo, como una semana antes de irse, había estado muy nerviosa. La vi varias veces asomándose por la ventana, como si estuviera vigilando la calle. Nunca dijo por qué se iba. No, pero dejó algo para usted. Esperanza casi se desmaya. ¿Para mí? Bueno, no exactamente para usted. Dejó un sobre sellado con instrucciones de que si algún día llegaba una mujer mayor preguntando por ella, y si esa mujer se parecía a ella en los ojos, le entregara el sobre. Con manos temblorosas, Esperanza recibió el sobre amarillento que doña Carmen sacó de un cajón de su escritorio. En la parte frontal estaba escrito: «Para mi madre, si algún día me encuentra». Esperanza no pudo abrir el sobre hasta llegar a casa. Necesitaba estar sola. Necesitaba estar preparada para cualquier cosa que pudiera encontrar adentro. Esa tarde, después de que Santiago se durmió, se sentó en su cama con el sobre en las manos. Durante varios minutos, simplemente lo miró, sintiendo que dentro de ese papel estaba la voz de su hija, después de 23 años de silencio. Finalmente, lo abrió. «Mami, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente me encontraste. Significa que mi plan funcionó y que alguien te llevó hasta Santiago, porque Santiago era el único camino que podía llevarte hasta mí, y yo era el único camino que podía llevarte hasta él. No sabes cuántas veces he empezado a escribir esta carta en mi cabeza. No sabes cuántas noches me he quedado despierta pensando en ti, preguntándome si me perdonarías por haber desaparecido, por haberte hecho sufrir tanto. Pero necesito que sepas la verdad, mami. Yo no te dejé porque no te quisiera. Te dejé porque te quería demasiado. Te dejé porque el hombre del que me enamoré resultó ser un monstruo que amenazó con hacerte daño si yo no hacía exactamente lo que él quería. Cuando supe que estaba embarazada, pensé que las cosas podrían cambiar. Pensé que él podría volverse mejor persona, pero se volvió peor. Me controlaba cada minuto de cada día. Me amenazaba. Me decía que si trataba de irme, te buscaría y te haría pagar por mi rebeldía. Durante 2 años traté de ser fuerte por Santiago. Traté de encontrar una manera de irme sin ponerte en peligro. Pero cuando él empezó a amenazar también a Santiago, supe que no podía esperar más. La noche que dejé a Santiago con Carlos, tomé la decisión más difícil de mi vida. Sabía que era mejor que él creciera sin mí, pero seguro, que creciera conmigo pero en constante peligro. He pasado estos años trabajando, ahorrando, tratando de encontrar una manera de hacer que Esteban me deje en paz para siempre. He cambiado de ciudad 3 veces. He cambiado de nombre 2 veces. He aprendido cosas que nunca pensé que tendría que aprender. Si estás leyendo esta carta, es probable que algo haya pasado conmigo. Es probable que Esteban finalmente me haya encontrado. Pero quiero que sepas que cada día de estos años ha valido la pena, porque cada día ha sido un día más que tú y Santiago han estado seguros. Cuida a mi niño, mami. Cuéntale que su madre lo amó más que a su propia vida.
Cuéntale que todo lo que hice fue por protegerlo. Y cuéntale que la decisión más acertada que tomé en toda mi vida fue asegurarme de que él pudiera encontrarte. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Tu hija, que nunca te olvidó, Luz Marina P.D. En el bolsillo trasero del pantalón de Santiago hay una segunda fotografía. Es de él y de mí, cuando tenía 1 año. Quería que la tuvieran cuando se encontraran. Esperanza lloró, como no había llorado en años. Lloró por el dolor de su hija, por los años perdidos, por las decisiones imposibles que Luz Marina había tenido que tomar. Pero también lloró de alivio, porque finalmente entendía, porque finalmente sabía que no había sido abandonada, sino protegida. Al día siguiente le contó a Santiago sobre la carta, adaptando la historia a palabras que un niño de 7 años pudiera entender. Le explicó que su mamá había tenido que irse para protegerlos, que había sido muy valiente, y que los había amado tanto que había sacrificado su propia felicidad por la seguridad de ellos. ¿Y la segunda foto?, preguntó Santiago con curiosidad. Esperanza revisó el pantalón que Santiago había llevado puesto el día que se conocieron. Efectivamente, en el bolsillo trasero encontró otra fotografía pequeña, esta más nueva que la primera. En ella aparecían Luz Marina y un bebé sonriente. Santiago apenas tendría 1 año, pero su sonrisa era exactamente la misma que Esperanza había llegado a amar. «Mira qué hermoso eras», le dijo mientras le mostraba la foto. Santiago la miró con atención y después miró a su abuela. «Abuelita, ¿usted cree que mi mamá está bien?» Esperanza abrazó a su nieto, sabiendo que no podía prometerle algo que no sabía si era cierto. «No lo sé, mi vida. Pero lo que sí sé es que tu mamá logró lo más importante, que tú y yo nos encontráramos. Y eso es un milagro que ni siquiera ella pudo haber planeado completamente. ¿Vamos a seguir buscándola? Sí, Santiago, vamos a seguir buscándola, pero ahora lo vamos a hacer juntos, como una familia». Esa noche, mientras Santiago dormía abrazado a sus 2 fotografías, Esperanza miró por la ventana hacia las estrellas y susurró: «Luz Marina, donde quiera que estés, quiero que sepas que tu hijo está bien, que es hermoso, inteligente, valiente y que tiene tu misma sonrisa. Quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste y que te perdono. Pero sobre todo quiero que sepas que tu plan funcionó. Santiago me encontró, o yo lo encontré a él, y ahora somos una familia. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con miedos superados, destinos entrecruzados y promesas que el tiempo se encargó de cumplir. Una historia que nos recuerda que incluso cuando huimos de nuestro propósito más profundo, la vida puede sorprendernos con un encuentro, sembrado en el lugar más inesperado del corazón. ¿Hubo un momento que te conmovió profundamente? ¿Fue cuando Santiago descubrió que había estado llevando en su bolsillo la foto de su madre perdida? ¿O quizás cuando Esperanza entendió que no había sido abandonada, sino protegida por el amor más puro que existe, el de una madre que sacrifica todo por la seguridad de su hijo? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañado. En este canal celebramos las historias que sanan, el poder de un destino que guía a un niño hambriento hacia los brazos de su abuela, la fuerza de una madre que toma las decisiones más difíciles por amor, y esa clase de milagro cotidiano donde lo que parece perdido para siempre encuentra su camino de regreso. Gracias por quedarte hasta aquí, por dejarte tocar por esta historia, por compartir tu sentir, por ser parte de este rincón donde los milagros cotidianos también cuentan. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar justo cuando tu corazón lo necesite.